Palabras más, palabras menos. Opinión. ¿Qué tal, televidentes y oyentes de la Alianza Informativa del canal PIC Televisión y la emisora La Voz del Tolima, 870 AM? Estamos en el programa Palabras Más, Palabras Menos, como siempre hablando de ciudad, hablando del departamento del Tolima. Hoy el invitado es Camilo Osa, expersonero de la ciudad de Ibagué y precandidato también a la alcaldía. En estos días, en esta semana, Camilo Osa ha venido haciendo unos pronunciamientos muy importantes que tienen que ver sobre el seguimiento que se ha propuesto hacerle al sistema estratégico del transporte para la ciudad de Ibagué, ese sistema que ha sido tan polémico y que aún no se ha resuelto en general para la ciudad. Camilo, bienvenido a PIC Noticias y a La Voz del Tolima. Muchas gracias, William. Un saludo muy especial para usted, para todas las personas que nos siguen en televisión, en radio. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos en La Voz del Tolima. Un feliz día para todos. Dos columnas han marcado, digamos, el seguimiento que usted le ha hecho, dos columnas en el periódico El Nuevo Día, han marcado el seguimiento que usted le ha hecho al sistema estratégico del transporte, y de ahí se desprenden pues unas preocupantes denuncias. ¿Qué lo lleva usted precisamente a hacer ese trabajo? Bueno, William, lo que nos lleva a nosotros a hacer ese planteamiento es uno básico, y es que el sistema estratégico de transporte público pues resulta ser una de las empresas más importantes que tiene hoy día el municipio de Ibagué, donde se van a comenzar a manejar una serie de recursos que son fundamentales para el desarrollo social, para el desarrollo económico y para el desarrollo de la infraestructura física del municipio de Ibagué. Y eso implica que todos esos recursos que se vayan digamos, a recoger a través del sistema estratégico de transporte, pues tengan un destino, el que debe ser, ¿no? El deber ser de las cosas, sea para la inversión y sea para sacar adelante el sistema estratégico de transporte. Ya que hemos visto dos situaciones que son altamente complejas. La primera de ellas, en la forma como se entregó ese contrato o ese convenio interadministrativo por parte del sistema estratégico de transporte. ¿Por qué? Porque hay unos lineamientos de contenido legal que es importante que se hayan tenido en cuenta. Y es importante que se haya tenido en cuenta porque desconocer esos lineamientos es lo que genera justamente que hoy día los transportadores pues estén anunciando que se van a ir a paro, estén anunciando molestias con el gobierno local, porque de alguna manera consideran que su propuesta no fue tenida en cuenta bajo los cánones de seriedad y de respeto que implica presentar una propuesta de esa envergadura. Nosotros aquí vemos, la primera parte de lo que hemos venido señalando es que claramente se contrarió lo que está señalado en la ley, porque la ley es clara. Hay un artículo que está vigente hoy en día y que hace parte del Plan Nacional de Desarrollo del anterior presidente, del presidente Iván Duque. Y en ese artículo, que es el 117, establece dos temas que son bien interesantes en relación al sistema estratégico de transporte. Justamente por la importancia que representa para las ciudades y también por lo que ha venido ocurriendo en otras ciudades de Colombia en relación al sostenimiento financiero de estos sistemas. Uno de ellos es que le da una prelación de orden legal a los transportadores de cada ciudad, siempre y cuando se organicen y entre todos ellos presenten una única propuesta para poder manejar el tema del recaudo. Lo que dice la ley, acto seguido, son dos cosas que son bien interesantes, y aquí es donde nos lleva a nosotros a cuestionar el proceso. Dice la ley que si bien no es obligación que se le adjudique a los transportadores, lo que sí es cierto es que si a ellos ya no se les adjudica, entonces debe el sistema estratégico o abrir una licitación pública o celebrar un convenio interadministrativo. Pero aquí es donde vienen los cuestionamientos que se hacen. Por una parte, porque cuando los transportadores hacen la propuesta, ellos solamente pueden manejar el tema del recaudo. ¿Sí? No, digamos que la ley no les habilita a manejar el control de flota, por una razón, digamos, lógica, es que no se pueden controlar a ellos mismos. Mientras que a los particulares y a las entidades públicas que quieran participar en el proceso sí les permite hacer todo. Recaudo, control de flota y monitoreo a bordo, que es lo que se le entregó a Infotic. Eso nos lleva a nosotros a un tema que es importante. Primero, los estudios previos son diferentes. Porque una cosa es para manejar solamente recaudo y otra cosa es para manejar recaudo, control de flota y monitoreo a bordo.
Además, ahí se tendrían que hacer dos contrataciones o dos convenios. Ahí se Sí, tendrían, en ese caso, sí. no, ahí lo que se tendría que hacer era, primero, haber estudiado la propuesta de los transportadores. Una vez descartada la propuesta de los transportadores, haber publicitado nuevamente un proceso para saber quiénes eran los interesados en llegar. No solamente entidades públicas, podían llegar también particulares. Y entonces, dependiendo de la cantidad de personas y de variada naturaleza que lleguen, abrir entonces o un proceso de licitación o finalmente celebrar un convenio interadministrativo. Pero los estudios previos cambian, porque yo ya en este segundo escenario solamente puedo manejar, en este segundo escenario voy a manejar, además del recaudo, el control de flota y el monitoreo de aborto. Y nosotros vemos varios hechos que al día de hoy no le han dado respuesta a la ciudad. Primero, el día 28 de junio, a través de un oficio bien mediano, digamos, descartan la propuesta de los transportadores, pero ese mismo día celebran el convenio con Infotic. Y resulta que el artículo 24 de la ley 80, que es el que habla del principio de transparencia, dice que toda persona a la que le nieguen la posibilidad de acceder a un contrato público, pues tiene la posibilidad de controvertir la decisión. Es decir, había que abrirle un término a ellos para poder controvertir la decisión. Eso lleva a que el contrato o el convenio no se hubiera podido celebrar el 28 ni durante los 4 meses siguientes, porque al día siguiente empezaba la ley de garantías. Eso es un tema que es bien complejo y que le hemos venido pidiendo a los órganos de control que revisen, porque desde el día 15 de junio hay acta de la Junta Directiva del sistema que ya ellos hablan en una autorización al gerente de facultarlo para celebrar un contrato donde incluya de una vez las 3 cosas: recaudo, control de flota y monitoreo de aborto. Como si ya se tuviera previsto que no se iba a contratar como a los, si al parecer ya se locales. tuviera previsto que no iban los transportadores y en consecuencia iría este otro que finalmente quedó con el contrato. Eso son temas realmente delicados que es importante que los órganos de control lo revisen. ¿Quién es finalmente Infotic? Y no hay que ir muy lejos. Basta simplemente con descargar un certificado de existencia y representación legal para encontrar 2 situaciones al interior que son bien complejas y que nos llevan a nosotros a señalar que en definitiva esto debió haber sido por una licitación pública. Lo primero es que si bien Infotic tiene participación pública del municipio de Manizales, hay 2 hechos que son relevantes. Uno, el municipio es minoría en la junta directiva. Es una junta directiva compuesta por 5 principales y 5 suplentes. Y el municipio de Manizales solamente tiene 2 asientos principales y 2 suplentes. Es decir, los particulares tienen 3 principales y 3 suplentes. Son la mayoría. Son la mayoría. Y hay otro hecho que es bastante cuestionable y es que Infotic se encuentra hoy día sometido o está sujeto a una situación de control. Es una subordinada de 6 empresas más y 6 empresas particulares, variopintas además, que se dedican a diferentes actividades: construcción, auditoría contable, celebrar negocios lucrativos, etcétera, etcétera, con unos capitales que en nada le dan garantía al municipio. Entonces, el Código de Comercio dice, William, que cuando hay una empresa que está sometida o es subordinada de otra o de otras, pues las decisiones de la subordinada dependerán de lo que diga la matriz o controlante. Es decir, las decisiones de Infotic están sometidas a lo que digan las 6 empresas. Lo que digan las otras 6 empresas. Eso es un tema que está en la ley, está en el Código de Comercio y eso debieron haberlo advertido al momento de celebrar el convenio. Y usted va y mira esas empresas, William, y encuentra de esas 6, 5 son microempresas. Y pues todas, digamos, con algunos cuestionamientos, pero hay 3 que son realmente preocupantes para el municipio de Ibagué y que eso hay que prestarle mucha atención. Hay una sociedad que es de la ciudad de Cali, ¿no? Que tiene un capital de 4 millones de pesos. 4 millones de pesos. 4 millones de pesos. Tienen una sociedad en Bogotá, en la ciudad de Bogotá, que al día de la consulta del certificado, que fue el día sábado, no había renovado la matrícula mercantil del 2023. Gravísimo. Gravísimo. Pero no solo eso, la duración de la sociedad es hasta el año 2024. Eso quiere decir que el año entrante va a entrar en causal de disolución por tiempo, que se le vence. Funciona en un apartamento.
tiene un capital de tan solo 20 millones de pesos. Eso, digamos, es gravísimo. Y hay una tercera de las 6 que, como para no alargar y mencionar, digamos, los casos más graves, que es de Barranquilla, que es una sociedad que tiene un capital autorizado de tan solo 10 millones de pesos y solo ha pagado 5. Es decir que, digamos que esa situación de control cambia y varía la naturaleza y el objetivo de lo que se debió haber planteado el sistema estratégico de transporte al momento de adjudicar ese convenio. Claro, y esa sumatoria de, digamos, de ese capital de esas 6 empresas, pues al compararlo con un contrato de esa magnitud que deben manejar esos recursos, tendrían entonces uno para decir que realmente no hay un soporte, no hay un músculo financiero, o ellos se excusarán en que con las acciones que tiene la alcaldía de Manizales, ¿qué puede pasar ahí, mejor dicho? No, porque son sociedades independientes. Entonces mire usted cómo funciona esto. Infotic tiene un capital autorizado de 3.000 millones de pesos, de los cuales solamente ha pagado 2.500 millones. No sabemos por qué no han pagado los otros 500 millones en acciones que tienen, ¿no? Y las otras 6 empresas suman en total de capital autorizado 1.550 millones aproximadamente. Ese es, digamos, el capital de lo que hay. Si sumamos las 7 empresas en total, estaríamos hablando de un capital, tomando el autorizado, que es lo máximo que permite, digamos, por las directrices de la Superintendencia de Sociedades, daría un capital de 4.500 millones de pesos en total, para un convenio que, entregado a 16 años, puede estar en el orden de los 3 billones de pesos de recaudos de dinero en la ciudad de Ibagué. Entonces, claramente es un contrato leonino y no vemos en principio pues cuáles son, digamos, esas diferencias que hay entre digamos, las garantías que le podía ofrecer o las mejores ventajas de esta empresa que la que pudieron haber presentado los locales en la ciudad de Ibagué, teniendo en cuenta ese capital societario tan bajo que tienen hoy día. Entonces, realmente sí hay un riesgo, porque no representan ni el 1% de lo que puede terminar siendo el total de ese convenio internacional. ¿De dónde sale, digamos, el cálculo de los 3 billones? Mire, el cálculo es este. Nosotros nos tomamos el trabajo de hacer el cálculo. El contrato lo entregan a 16 años y 4 meses. Hoy día, en Ibagué, más o menos la operación arroja que en Ibagué se pueden estar movilizando 180.000 pasajeros al día, porque pues tenemos en consideración que hay personas que utilizan hasta 4 o 5 veces el servicio de busete. Si nosotros miramos esos 180.000 por 2.500, que es hoy día el valor del pasaje, estamos hablando de 450 millones de pesos diarios en recaudo. Si lo multiplicamos por un mes, por 30 días, son 13.500 millones de pesos. Y si lo multiplicamos por un año, por 12 meses, son 162.000 millones de pesos al año que se va a estar recaudando. Y eso es lo que va a estar manejando una empresa en las condiciones que usted en las condiciones que está, claro. Que en efecto, tiene que, y hay una obligación de tener, digamos, pues tener a través de entidades financieras, pues poder manejar el tema del recaudo, ¿no? Pero sin lugar a dudas, ante cualquier incumplimiento, pues este es un patrimonio completamente inferior al que se requiere para poder, digamos, hacer o ejecutar un contrato de esta magnitud. Claro, ahí se evidenciaría que no tendrían el municipio, nos quedaríamos sin con quién nos responda finalmente ante cualquier problema. No queremos decir que así se vaya a presentar, pero es que en el tema financiero hay que preverlo, ¿no? De acuerdo, y no solamente el municipio, incluso los mismos transportadores, ¿no? Porque finalmente lo primero, digamos, el esquema funciona es que se recauda todo el dinero que ingresa, ¿no? Y después, digamos, se hace el reparto, por así decirlo, a los diferentes pagos que hay que venir haciendo. Entonces, pero el que primero se paga es el contratista, el ejecutante en este caso, que es Infotic. Entonces, es un contrato completamente leonino, bajo esas condiciones, a una sociedad que pocas garantías hay. Sumado además, William, que si nosotros nos ponemos a hacer un recorrido, varios cuestionamientos ha tenido a nivel nacional la empresa, ¿no? O sea, no es nuevo, digamos, este tipo de cuestionamientos, sino que a nivel nacional ya han venido ocurriendo este tipo de casos. Ahora, y ahora que usted menciona lo del nivel nacional, los casos de estos sistemas estratégicos que se han quebrado en otras ciudades,
En Ibagué, tanto César Yáñez como gerente del CED, como el mismo alcalde Andrés Fabián Hurtado han dicho que quieren hacer algo diferente, pero pareciera que no están haciendo nada diferente. No, están replicando exactamente el mismo modelo que al final ha llevado a que los sistemas estratégicos de transporte tengan que ser replanteados y reevaluados. De hecho, hace poco menos de una semana el mismo presidente Petro, en relación al caso que ha venido ocurriendo en la ciudad de Bucaramanga, señaló la necesidad de replantear estos esquemas de financiación de los sistemas estratégicos de transporte en todo el país. Entonces, lo que nosotros aquí estamos lanzando es una advertencia y una solicitud además a los órganos de control que hay que verificar y hay que revisar, porque este problema societario que tiene hoy día el ejecutante no se le pudo haber escapado ni al gerente ni a la junta directiva, porque eso aparece en el certificado de existencia y representación legal. Ahí está claro y señala la situación de control. ¿Se puede hacer algo? Yo creo que lo más conveniente que puede hacer uno, para mí deben iniciarse las investigaciones correspondientes por parte de los órganos de control. Pero lo segundo, claramente, pues hay unos hechos indicativos que pueden llevar a señalar que este convenio interadministrativo hay que echarlo para atrás. Esto realmente hay que hacer es una licitación pública. Esto es lo que necesitamos hacer y que se presenten, las empresas que consideren tener la capacidad para poder desarrollar ese objeto social. Estudios técnicos realmente a conciencia y de evaluación importante, echar para atrás este convenio interadministrativo y por supuesto pues garantizarle a la ciudad que haya una operatividad como debe ser en el sistema y que se cambie el modelo, porque es que no podemos entender que un modelo que está fallando, replicándose en todas las ciudades, fallando, lo traigamos para Ibagué para que en 1, 2, 3, 4 años estemos en las mismas. No, y con un ingrediente adicional, William, y es que es importante que nosotros comencemos a pensar ya hoy día que más que un sistema estratégico de transporte, Ibagué necesita es un sistema integrado que migre hacia uno inteligente. Es decir, no basta solamente con el servicio de bus. Necesitamos integrar para poder tener una movilidad sostenible y empezar a corregir ese problema de movilidad que nosotros tenemos hoy día en Ibagué. Comenzar a vincular los métodos alternativos de movilidad, como la bicicleta y el desplazamiento a pie. Mira, Ibagué es una ciudad donde el 30% de la población se desplaza a pie. Se hacen muchos recorridos caminando y paradójicamente no tenemos las condiciones para caminar. Entonces, dentro de esa gran infraestructura que se está realizando por parte del sistema, debe empezar a incluirse los carriles de ciclorruta, debe empezar los andenes para que la ciudadanía pueda caminar y comenzar a mejorar y hacer mucho más amigable el mobiliario urbano de la ciudad de Ibagué. ¿Para qué? Para que esto al final nos pueda llevar a nosotros a que de alguna manera empecemos a corregir esa ineficiencia que tenemos ocasionada por los desplazamientos en vehículo, ¿no? Entonces, toca comenzar ya a hacer un verdadero ejercicio de planificación territorial que nos lleve a nosotros a eso. Al día de mañana poder decir que Ibagué es una ciudad de 15 minutos, donde todo lo podemos hacer en 15 minutos. Modelos que se han venido desarrollando a nivel europeo, pero que ciudades como Ibagué son perfectamente posibles de desarrollar por el tamaño. Entendido. Estamos hablando con Camilo Osa. Él es expersonero de la ciudad de Ibagué, es abogado, pero además pues estaba aspirando como precandidato a la alcaldía de Ibagué. ¿Cómo va esa aspiración? Bueno, William, pues la verdad el ejercicio ha sido muy gratificante por varias cosas. Lo primero, hemos tenido la posibilidad de volver a recorrer Ibagué. Cuando fui personero, yo me recorrí toda la ciudad. Nosotros teníamos un programa que se llamaba Personería Recorre Caminos y con eso nos íbamos para los barrios y a las veredas a dialogar con la gente y llevar la oferta institucional. Y eso le permite a uno tener un conocimiento pues ampliado de los problemas de la ciudad, pero también de las ventajas. Y entonces hemos podido empezar a recorrer nuevamente la ciudad, hablando con todos los amigos que hemos podido dejar en el transcurso de estos años de actividad pública, ¿no? Y empezar, digamos, a sondear nuestro nombre y a hacer unas propuestas en torno a convertir a Ibagué en una ciudad moderna, que mire el futuro, que sea una ciudad de cara al futuro. Ese ha sido un ejercicio bastante interesante. Estuvimos participando en la coalición Unidos por Ibagué, un ejercicio bien interesante, bien provechoso.
Lo digo desde la perspectiva, por lo menos personal, que lo que siempre nos anima es a que en Ibagué tengamos proyectos colectivos. Esos proyectos colectivos que logren superar esos cacicazgos son los que nos pueden llevar a nosotros a construir una ciudad amigable para todos, donde quepamos todos y donde quepan todas. Al final, la conclusión debe ser que cada una de las personas pueda desarrollar un proyecto de vida en comunidad, que en la ciudad sea un lugar propicio para desarrollar un proyecto de vida, porque hay trabajo, porque hay educación de calidad, porque tenemos buenos lugares donde tener esparcimiento, actividades deportivas, lúdicas, recreacionales, etcétera, etcétera. Entonces, vemos que eso hace que al final el día de mañana los jóvenes, en vez de estar pensando en migrar de la ciudad, piensen que en Ibagué pueda existir un proyecto de vida. Y es digamos, hacia allá, hacia donde debemos apuntar. Entonces, esos liderazgos colectivos nos llevan a eso, porque nos vinculamos todos. Es la posición del que piensa diferente, la visión de ciudad del que piensa diferente, pero que también es relevante porque lo que él piensa seguramente lo estarán pensando muchos. Y hay que incluirlo y vincularlo. Ese proceso, digamos, tuvo ciertos resbalones, zancadillas durante los meses que duró. En lo personal, digamos, más que me haya salido, porque yo siempre lo manifesté, yo dije, yo nunca me salí. Simplemente ocurrieron unos hechos, en su momento algo que se conoció como un tal barandazo, ¿no? Entonces, donde hacen unas reuniones particulares, privadas, un grupo reducido, digamos, se excluye los grupos. Entonces, yo creo que eso no está bien, porque no se puede en público pedir unidad, pero en privado excluir. Básicamente mi inconformidad iba a que eso se pudiera solucionar. Más allá, digamos, de generar un conflicto, es que eso se hubiera podido solucionar, finalmente nunca se solucionó y terminaron pues echando para adelante los otros 3 candidatos. Habían 6 candidatos en digamos, en ese proyecto de unión por Ibagué, 6 candidatos que se presentaron en el Parque Centenario, en la Concha Acústica, y prometieron que iban a elegir un solo candidato, pero eso al final no tuvo el efecto que ustedes pretendían. Por ese tema del barandazo, de la reunión, que digámoslo con nombres propios, Renzo García y Camilo Delgado y Carlos... Y Marco. Marco. Bueno, claro que digamos que lo que tengo entendido es que en la reunión la organizan por el lado, al parecer, digamos, del sector liberal. O sea, Camilo. Sí, y digamos, quien los representa a ellos, ¿no? Pero finalmente terminan haciendo una convocatoria de 3, para ellos 3, como, digamos, generando un proceso de exclusión. Y yo creo que ¿En esa reunión estuvo quién? ¿Marco Emilio Hincapié? Sí. Camilo Delgado y Renzo García. De acuerdo. En la reunión de la baranda. Y allí, pues a propósito, pues ya sabemos de quién es la baranda y quiénes estaban ahí metidos. A ustedes no los invitan, los dejan por fuera de esa reunión y ahí se quiebra esa unión. Sí, digamos que no sé si esa sería la razón de los otros precandidatos. En lo personal, de hecho, ni siquiera se quebró. Yo simplemente manifesté en privado, les dije, yo creo que eso es un tema que hay que arreglarlo, porque no se pueden mandar mensajes erróneos a la opinión pública, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante que lo solucionen, porque la opinión pública no puede pensar que hay una unidad de 6, pero que realmente hay 3 que son los que toman decisiones. Yo creo que ese es un tema que se debe solucionar. Pero finalmente nunca se solucionó, y para mí en lo personal sí era importante que se solucionara. Ahora, también es claro y es importante digamos, señalar que de ninguna manera, digamos, hay ni enemistades, ni rechazos, ni rencores, ni absolutamente nada. Uno no sabe, el día de mañana nos podemos volver a juntar, porque en lo personal, vuelvo y repito, a mí lo único, mi principal interés es Ibagué, es que podamos generar un proyecto colectivo, vuelvo y repito, donde quepan todas las formas de pensamiento, ¿no? Todas las visiones de ciudad, todos los proyectos de ciudad, y que Ibagué pueda llegar a convertirse en lo que verdaderamente debe ser, y es una de las principales ciudades del país. Y hay que empezar a trabajar en eso desde ya. Ibagué tiene que tener claro que el principal problema que debe resolver es uno de contenido económico, y hay que trabajarlo. Eso no da espera. Y usted tenía una propuesta frente a ese tema que en algún momento nos lo contó cuando estaba en la registraduría. Pero Camilo, y ahora la gente se pregunta, bueno, ¿y qué va a pasar con Camilo Osa?
Bueno, ahí estamos nosotros revisando digamos, el escenario que queda, ¿no? Entonces, como yo soy un convencido que esto tiene que trascender de las decisiones de un cacique, un pedazo, esto no puede ser, digamos, una persona que decida. Soy un convencido que las decisiones, incluso en colectivo, nos funciona mejor, nos podemos apoyar y podemos tener diferentes visiones. Pues nosotros tenemos que en los próximos días reunirnos con todo nuestro equipo, ¿no? Y poder plantear las opciones que tenemos. Pueden haber la opción, básicamente nos quedarían dos opciones, una inscribir la candidatura, ¿no? A través de un partido político, inscribirla, y la otra podría ser entonces adherir finalmente a alguna otra candidatura, que digamos son los dos escenarios que quedan hoy día viendo el panorama. Y por su pensamiento, por su forma de ver la ciudad, ¿cuál sería ese candidato que representaría esos intereses de su grupo de trabajo y la suya misma? Bueno, yo creo que a mí me han caracterizado, digamos, dos temas. Uno, que realmente he sido y he tratado de mantenerme muy independiente en todo lo que hago en la ciudad de Ibagué. Entonces, no responder a ningún jefe ni a ningún cacique político. Entonces, mantener esa independencia, porque la independencia le permite a uno poder hacer denuncias como las que estamos haciendo hoy día, ¿no? Entonces, y eso también nos ha llevado a nosotros siempre a mantenernos en una línea más de centro, porque, y soy un convencido que en las elecciones regionales hay que dejar de lado el aspecto ideológico y partidista, porque realmente lo que tenemos que trabajar, más allá de entablar una discusión ideológica, es una discusión del modelo de ciudad que queremos para Ibagué. Entonces tenemos que dejar de lado esa discusión. Entonces eso nos debe llevar a nosotros a de entrada poder aceptar digamos, diferentes opciones, siempre y cuando estén pensadas en un proyecto de ciudad. Nosotros nos hemos enmarcado con un grupo, pues claramente nos puede resultar muy complejo finalmente terminar saltando hacia otros extremos, ¿no? Pero nosotros siempre trataremos de mantenernos en esas opciones que sean de centro que representen un proyecto de ciudad. Quedarían dos alternativas, digamos, para no salirse y no saltar, como dice usted, a un extremo. Marco Emilio Incapié, ¿o quedaría Renzo García? Son opciones que se pueden seguir manejando, claro. Vuelvo y repito, yo no quedé enemistado con ellos de ninguna manera. Entonces, si hay un proyecto claro de ciudad, pues sentémonos a dialogar. Pero es importante que haya unidad. ¿Por qué? Porque al otro lado, y lo que hemos venido denunciando, pues sí son candidaturas multimillonarias contra las que hay que luchar, y pues eso implica que sea necesario, digamos, esa fuerza de grupo, ¿no? El colectivo que nos permita a nosotros avanzar y superar, digamos, esas barreras que imponen en los otros lados. Entonces, pues ahí hay varios temas que son difíciles de abordar, de discutir. Hay muchísimos intereses, pero yo creo que finalmente vamos a terminar tomando la decisión correcta. Esperemos que nos dé esa decisión en próximos días, que nos la pueda contar para nosotros a través de nuestros informativos Informal. Camilo, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. A usted, William, muchísimas gracias por la invitación. A nuestros amigos de La Voz del Tolima también muchísimas gracias. Muchas gracias también por replicar esta denuncia que hemos venido haciendo en pro de salvaguardar los intereses y los recursos de todos los ibaguereños, que es importante, y que el día de mañana no veamos una movilidad, un sistema estratégico frustrado por malas decisiones que ya hoy se están anticipando, se pueden corregir. El llamado que se hace para los entes de control desde los medios de comunicación, que también nos caracterizamos por la independencia, así como lo hacen ellos a través de la política. Nosotros también queremos brindar esa oportunidad para que la ciudadanía entienda que se están haciendo unas advertencias desde ya, y no esperemos a lo que ya nos ha sucedido en la ciudad con otras experiencias desfavorables. Así que hay que estar muy atentos, y llamado para la Contraloría, para la Procuraduría, la Fiscalía, todos los entes de control, que por favor atiendan estas advertencias. Hemos estado hablando con Camilo Osa, precandidato a la alcaldía de Ibagué, expersonero de la ciudad, aquí en Palabras Más, Palabras Menos, a través de la alianza informativa de La Voz del Tolima 870M y el canal PIC Televisión, la televisión donde usted sí se ve. Palabras más, palabras menos. Opinión.